Todos buenos días, yo soy la doctora Tania Arevalo Saade, endocrinólogo de aquí del hospital, pediatra, hasta diciembre, y ahora apoyo a la Fundación Ayúdame a Vivir. Entonces igual me pueden encontrar unos días aquí en la Fundación, y que he colaborado con la universidad para el pregrado y posgrado desde el año 2006 que regresé. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante y que ha tomado relevancia en los últimos años. Antes los padres, cuando asistían a las consultas, estaban más preocupados por el peso de los niños que por la talla. Y hoy, con el pasar del tiempo, con la información que ellos tienen también en internet, pues también se preocupan. No solo ven la salud del niño como la representación en el peso, sino que también tienen ciertas expectativas sobre otras características de ellos, en especial la talla, tanto que hay padres ahora que ellos, si el pediatra no los ha educado sobre qué son los percentiles, etcétera, ellos cuando llegan a la consulta de nosotros como subespecialistas, ya van hablando, mire, mi hijo ha hecho detención de estatura, cayó del percentil X al X, ¿verdad? Entonces, pues también la internet le da la posibilidad a los padres también de autoeducarse. Pero como todos sabemos, hay sitios que informan y hay otros sitios que desinforman. Entonces, lo mejor es que reciban la información directamente de ustedes como profesionales de salud. Si bien el peso es un indicador agudo de salud, ¿verdad? Si un niño se enferma puede bajar peso y también eso puede ser una bajada de peso puede ser un indicador de una enfermedad, pero la talla se vuelve importante como indicador de salud de una enfermedad crónica. O sea, cualquier niño que tenga una enfermedad crónica puede bajar su peso, pero con el tiempo va a bajar la talla. Entonces, en esta clase he tratado de hacer un resumen de un par de capítulos de Nelson, porque no puedo hablar de variantes normales y patológicas si ustedes no saben qué es la talla baja, cómo crecemos desde el punto de vista hormonal, y es lo que he hecho en esta presentación. Voy a revisar los capítulos de Nelson, pero les voy a mandar 2 artículos que creo que están bastante completos sobre toda la información que yo les he puesto aquí hoy. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la fisiología del crecimiento, porque es importante que sepan cómo crecemos, cuándo crecemos y cuánto crecemos en las diferentes etapas de la vida. Acuérdense que la pediatría en todo es dinámica. Definir la talla baja, cómo se clasifica, cómo hacer el diagnóstico también. Entonces, es importante que ustedes reconozcan que hay 2 momentos en la vida, en la vida extrauterina, donde se crece más, porque realmente el momento en la vida de un individuo donde se crece más es desde que el óvulo y el esperma se fecundan y son microscópicos hasta terminar al final del embarazo en un bebé, ¿verdad? Pero eso es el crecimiento intraútero, ¿verdad? Nosotros ahora vamos a hablar de crecimiento extrauterino, y hay 2 momentos en la vida donde se crece más. En el primer año de vida, donde uno gana 25 centímetros en promedio, ¿verdad? Que es esto de acá. Y el segundo momento, que ustedes lo ven representado en estas 2 curvas, es la pubertad. ¿Por qué están diferentes esas curvas? Porque acuérdense que las niñas desarrollan 2 años antes que los varones. Entonces la línea punteada es la pubertad, el estirón de pubertad en las niñas, y la morada el estirón de pubertad en los varones. Entonces más o menos las niñas, eso lo van a ver en clases de pubertad después, pero las niñas están dando su estirón de estatura entre los 8 y los 10 años para que la regla baja entre los 10 y los 12. Y los varones empiezan alrededor de los 12, 12 y medio hasta los 14 años en promedio para dar su estirón de estatura. Entonces, antes de la pubertad, ¿por qué crecemos? Gracias a la acción de 2 hormonas, que es la hormona de crecimiento y la hormona tiroidea.
En la pubertad, a estas dos hormonas se unen las hormonas sexuales, el estradiol en las niñas y la testosterona en los varones. Entonces, cualquier alteración en cualquiera de estas hormonas va a hacer que un individuo no crezca adecuadamente. Esto es desde el punto de vista hormonal, pero tienen que tomar en cuenta también que el ambiente también afecta el crecimiento, entonces también hay que considerar la nutrición. Muchas veces los padres llegan buscando ayuda porque el niño no crece y el problema probablemente no es hormonal, sino que es nutricional, ¿verdad? No come bien ese niño. Entonces, esta es la representación de las gráficas de crecimiento, ¿verdad? De aquí salen los percentiles de una curva de Gauss. Generalmente nosotros utilizamos las gráficas de la OMS o del CDC de Atlanta que se actualizaron en el año 2000. Y de todos los pacientes, niños y niñas que ellos tomaron sanos, que ellos tomaron peso y talla, pues hicieron un pool de datos, una base estadística, y sobre esto construyeron la campana de Gauss que dio origen a las curvas de crecimiento. Y entonces acuérdense que la campana de Gauss, el punto que corta en dos partes iguales la campana es el percentil 50, y todo lo que está antes del percentil 3 es patológico, y todo lo que está después del percentil 97 también es patológico. Si hablamos de percentiles, hablamos de normalidad de crecimiento entre el percentil 3 y el 97. Y si hablamos de desviación estándar, que es lo que ustedes van a ver en los artículos, entre la -2 desviación estándar y la +2 desviación estándar. Entonces, para talla baja, ustedes tienen que aprenderse estos dos. Percentil 3 básicamente equivale a la -2 desviación estándar. Entonces, si ustedes en un artículo leen que la talla promedio en una población estaba bajo la -2 desviación estándar, automáticamente, si ustedes están acostumbrados a hablar de percentiles, ya saben que es bajo el percentil 3. Y esto es la regla de los 5. Pero ahí me parece bastante didáctico para que ustedes sepan cuánto crecemos en cada momento de la vida. Entonces, como les había mencionado, desde el nacimiento hasta el primer año, nosotros nacemos con un promedio de 50 centímetros y terminamos al año con una longitud de 75 centímetros. Entonces, un niño normal debe de ganar 25 centímetros. Y en los primeros, aquí dice del primero al cuarto año, ¿verdad? Pero es casi como del primero al 3, que ganan aproximadamente 10 centímetros, y después de eso hay el crecimiento hasta antes de la pubertad, son 5 centímetros al año. Nelson refiere de 5 a 7 centímetros al año, es el intervalo. ¿Por qué han puesto aquí un límite en los 8 años? Porque acuérdense que si brota el botón mamario en las niñas a los 8, ahí van a empezar el estirón de estatura de la pubertad. Y en la pubertad ya empiezan ganando no 5 centímetros, sino que cuando ya están en pubertad ganan entre 7 y 9 centímetros las niñas y entre 7 y 10 centímetros anuales los varones. Y luego ya viene la meseta, ¿verdad? Entonces, esto es un poco para que ustedes vean cuánto debemos de crecer. Si ustedes llega a consulta a un niño en enero de este año y lo miden a los 6 meses, y midió, solo ganó 2 centímetros o 1.5, ustedes lo proyectan al año y dice, si ganó 1.5 en 6 meses, quiere decir que va a ganar 3 en el año, no tienen que esperar al año, ¿verdad? Y eso es un crecimiento que no es normal y se debe de estudiar. ¿Cómo crecemos? Pues es bastante sencillo. Acuérdense que tenemos la glándula hipófisis, ¿verdad? El hipotálamo va a estimular a la adenohipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis, a través de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que se llama GHRH. Entonces, el hipotálamo estimula la adenohipófisis produce hormona de crecimiento que sale a la circulación. Esta es bien importante
que sepan, ¿verdad?, que la mayor parte de la hormona de crecimiento se va por la circulación hacia el hígado. Y hay un 10% de esa hormona de crecimiento que va a generar una acción directa sobre el hueso. Pero la mayor parte va hacia un receptor hepático que va a transformar la hormona de crecimiento en factor de crecimiento, que es el IGF-1, es el factor de crecimiento similar a la insulina 1, ¿verdad? Entonces el hígado lo va a transformar, va a salir a la circulación, este IGF-1 se une a unas proteínas transportadoras que van a ser las que lo van a llevar al hueso, al cartílago, a los receptores, y ahí el IGF-1 se va a unir a los receptores y va a hacer una cascada de reacciones bioquímicas para que el hueso se elongue o crezca. Y va a haber un 10% de la hormona de crecimiento, que son estos circulitos azules, que se va a ir directo al cartílago y lo va a hacer crecer. Entonces, medimos nosotros hormona de crecimiento directamente para saber si alguien hormonalmente está bien. No, nosotros medimos IGF-1, ¿verdad? La hormona de crecimiento, si ustedes quieren, la pueden medir, pero deben de recordar que la hormona de crecimiento es pulsátil. Entonces, le puede salir bajo y no significa que el niño es deficitario de hormona de crecimiento. Entonces, es más sensible medir IGF-1. Ahora, para el diagnóstico de talla baja o de déficit de hormona de crecimiento, nosotros utilizamos pruebas de estímulo. Y en esas pruebas de estímulo sí medimos hormona de crecimiento, ¿verdad? Que eso es lo que se hace en otros países. Entonces, un niño con talla baja siempre va a estar, bueno, no siempre, pero en la mayor parte de ocasiones van a tener una talla abajo del percentil 3. ¿Ven? Es importante que ustedes grafiquen varones en las gráficas de varones y niñas en las gráficas de niñas, ¿verdad? Pero hay un elemento que nosotros agregamos para la interpretación y la definición de talla baja, que es la talla familiar, que ya les voy a hablar. Porque alguien que esté en el percentil 50 también puede tener talla baja, ¿verdad? Todo va a depender de la talla diana, es decir, la talla esperada de ese niño cuando esté adulto, que viene dada por las características de los padres. Entonces, no todo lo que está abajo de la curva, o más bien, no todo lo que está dentro de la curva es normal, ¿verdad? Si ustedes tienen el punto bajo, bien, ese indiscutiblemente hay que estudiarlo, pero que esté dentro de curva no hay que cometer el error que muchos profesionales cometen diciéndoles a los papás, no, está normal, ¿verdad? Todo es relativo. Y es importante incluir otros aspectos. Y esto es lo que les mencionaba sobre el crecimiento. Hay diferentes formas de crecer, ¿verdad? ¿Y por qué crecemos diferente? Por la genética, ¿verdad? Pero también por nuestro ambiente y por características que no son modificables, como la raza, el sexo, ¿verdad? Acuérdense, en general los varones son más altos que las niñas. Entonces hay factores que son determinantes que no se pueden modificar, como la raza, el sexo, ¿verdad? Hay factores reguladores, ¿verdad? Que son condiciones externas, y factores permisivos. Y aquí están incluidos, por ejemplo, también lo nutricional. Un niño que tenga una enfermedad crónica no controlada, pues también puede hacer que no crezca adecuadamente. Entonces, muchas veces a la consulta, los padres llegan con estas afirmaciones, ¿verdad? Preocupados porque el niño no crece, es el más pequeño de la clase, no le he comprado ropa ni zapatos en un año, y en el colegio le dicen enano, ¿verdad? Entonces, muchas de esas son las preocupaciones, incluso hace que los padres se salten al pediatra, porque el pediatra no capta la necesidad que ellos tienen de realmente saber si su hijo está creciendo bien o no. Entonces, solo recordar que la talla baja está definida por toda aquella talla que está por debajo de la menos 2 desviación estándar. Pero, ¿cuál desviación estándar? En las gráficas de sexo, edad y
la población. O sea que idealmente nosotros deberíamos de tener nuestras propias gráficas de crecimiento, ¿verdad? En ausencia de las gráficas poblacionales de crecimiento, entonces nosotros usamos las dos que les mencioné, la del CDC o la de la Organización Mundial de la Salud. Me voy a cambiar un ratito para aquel lado para que ustedes vean también. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, en América Latina, Costa Rica, México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, ellos tienen sus propias gráficas de crecimiento, ¿verdad? Y lo ideal sería que nosotros también tuviéramos las nuestras. Y acá tenemos el caso de un niño de 7 años que pesa 15 kilos, ¿verdad? Y mide 105 centímetros. Está bajo la curva, ¿verdad? Y llega a consultar para saber si su talla es baja o no. Quisiera que ustedes me comentaran acerca del peso. ¿Ustedes el peso de José lo ven normal o está anormal? Bajo. A ver, alguien levante la mano y me da una opinión. A ver. Está bajo el percentil 3. Ajá, ¿está normal? ¿Por qué no? Vaya, fíjense bien, se los traje porque esta es una causa de consulta de referencia. O sea, si ustedes lo ven así, ustedes dicen, este puede ser un peso anormal, ¿verdad? Pero si ustedes tienen el elemento de talla, el peso está en el mismo percentil de la talla. Este niño tiene un peso adecuado para su estatura. Y aunque está bajo la curva, el peso está bien, ¿verdad? Si este niño que está aquí, el peso estuviera en línea 50, estuviera entonces en sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Entonces, es bien importante que hagan la relación y la interpretación del peso con relación a la talla. Nunca hacer la interpretación sin la talla. Porque si no, muchos papás vienen preocupados, mi hijo está desnutrido, el niño no tiene nada, ¿verdad? Porque es importante, el peso tiene que estar idealmente en el percentil de la talla, ¿verdad? Y ahí se pueden, aunque no es el objetivo de esta clase, se pueden auxiliar del índice de masa corporal también, ¿verdad? Hoy, si ustedes quieren usarlo en su teléfono y no tener la gráfica, el mismo CDC tiene una calculadora para niños y niñas y ustedes solo ponen la edad en años, meses, ponen el peso en kilos, ustedes escogen si quieren unidades métricas o no, peso, kilos y la talla en centímetros, le calcula el índice y de una sola vez le da el percentil y le da la interpretación si está normal o no, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda para la interpretación, hacen eso y ya ustedes pueden determinar o clasificar que el niño está bien. Hay diferentes formas de clasificar la talla y les traje esto porque es una forma fácil, ¿verdad? Y bastante práctica para que ustedes puedan ver si un niño puede padecer alguna enfermedad y si la talla es expresión de alguna enfermedad. Entonces, todos los niños que nacen pequeños pueden tener una alteración, ¿verdad? Pueden tener un síndrome, como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, ¿verdad? Puede ser un niño con una displasia esquelética, o sea, tan pequeño como una condroplasia, pero también una hipocondroplasia. Y el otro grupo, que es temporalmente pequeño, es el niño que nace pequeño para edad gestacional. ¿Por qué es temporalmente pequeño? Porque estos niños en los primeros 4 años tienen su periodo de recuperación que se llama catch-up. Y el 90% de estos niños que nacen pequeños se meten a curva de crecimiento. Pero hay un 10% que no. Y ese 10% queda clasificado como talla baja, ¿verdad? Y recibe tratamiento. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Todo niño pequeño, que nace pequeño, tiene que ser estudiado. Luego tenemos retrasos secundarios de crecimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Son niños que nacen, la mayoría normales, pero que en el transcurso de la vida van perdiendo percentil de crecimiento. ¿Y a quiénes encontramos acá? A todos los niños con enfermedades crónicas, desde enfermedades crónicas sencillas como unas más complicadas. Desnutrición, ¿verdad?
Los niños que tienen insuficiencia renal crónica no crecen. Los niños que tienen deficiencia de hormona de crecimiento, los niños que tienen hipotiroidismo no crecen, ¿verdad? Trastornos metabólicos como errores innatos del metabolismo. Los niños que están en otros tratamientos como lupus, síndrome nefrótico, que necesitan usar alta dosis de esteroides. Esa alta dosis de esteroides va a bloquear el eje de hormona de crecimiento y como consecuencia de su tratamiento va a tener o va a originarse una talla baja. También, esto es muy frecuente ahora, trastornos iatrogénicos. Desde el COVID, la gente descubrió que los esteroides son antiinflamatorios rápidos, ¿verdad? Entonces hoy tienen un proceso respiratorio y les dan 3 días de antialérgico con esteroide y los papás asocian que esto es bueno y lo dejan en su mente para utilizarlo sin prescripción médica. Y de repente se van a encontrar en su práctica que los usan rutinariamente y hay niños que pueden estar usando 1 mes, 3 meses, esteroides orales o también los tópicos que se utilizan para dermatitis. Las personas piensan que son como crema del pañal y las utilizan, ¿verdad? Y también eso puede hacer un síndrome de Cushing y parar el crecimiento. También tumores hipoficiarios productores de esteroides, ¿verdad? Y tenemos, todas las neoplasias, ¿verdad? Todos los niños que están acá en oncología, cuyo tratamiento incluye esteroides, pues también se ve afectado su estatura. Y no hay que dejar de lado todos los trastornos psicosociales. O sea, un niño que esté en mucho estrés puede no crecer y hacer uno el estudio y estar todo normal. Entonces volvemos al caso, ¿verdad?, de José. Entonces, ¿José tiene realmente una talla baja? Sí. 100% seguro. Hay un elemento que nosotros no hemos incluido en la gráfica que les traje y es su talla genética, ¿verdad? Si yo me voy, veo la talla que está abajo, digo, sí, cumple talla baja, está abajo de la menos 2 desviación estándar, pero tengo que considerar la talla familiar, ¿verdad? Y lo que mencionábamos, su peso, si está adecuado para la talla, que ya lo habíamos dicho que sí. Y luego un elemento que tiene que considerarse en el examen físico es que si es armónico, es decir, que si es simétrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas nosotros debemos de preguntar en los niños que vienen a consultar por talla baja? Antecedentes familiares, hay que preguntarles más o menos las tallas, tíos, abuelos, primos, ya adultos, ¿verdad? ¿Quién es el que mide más? ¿Cuánto mide? ¿Quién es el que mide menos? ¿Cuánto mide? ¿Verdad? Antecedentes personales ginecobstétricos, ¿por qué? Porque necesitamos saber si el niño nació pequeño o no nació pequeño. Enfermedades crónicas. Aquí esta historia clínica es larguísima, porque usted tiene que preguntarle de todo para asegurarse que no tiene sospecha de ninguna enfermedad. Y los datos ausológicos que ya les voy a enseñar. Dentro de los datos ausológicos tenemos la talla, ¿verdad?, del niño, la velocidad de crecimiento, idealmente hecha por la misma persona, y la medición de los segmentos. Digamos que esas son las 3 cosas como más importantes para poder yo determinar si un niño tiene una talla baja armónica o disarmónica, ¿verdad? Porque una talla baja disarmónica es generalmente una displasia ósea. Disarmónica significa que los segmentos son más pequeños de lo normal. Entonces, también hay que preguntar eventos médicos significantes, accidentes, cirugías, traumas craneoencefálicos que pueden modificar el funcionamiento hipoficiario. También cefalea, problemas visuales. ¿Por qué? Porque estas 2 cosas pueden ser el primer síntoma de un macroadenoma o un micro que está en tamaño límite hipoficiario. Piel seca, intolerancia al frío, como está en esta paciente, talla baja. Este paciente tiene hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces puede llegar a su consulta por talla baja, pero no tener una deficiencia de hormona de crecimiento, sino que otra enfermedad endócrina.
Entonces, es importante lo que les mencionaba sobre la talla genética o talla diana. Hay diferentes fórmulas, pero a mí lo que me gusta, ya les voy a decir cuál es, pero es lo mismo, ¿verdad? Ustedes suman, si es varón, la talla del papá, la talla de la mamá, le suman 13 centímetros. Acuérdense que, ¿por qué suma? Porque el niño es más grande por naturaleza. Hacen un total de todo eso y lo dividen entre 2. Y ahí le va a salir el promedio del cual debería de crecer ese niño. Y si es niña, es la misma fórmula, solo que le restan 13 centímetros. Esa es una forma de hacerlo. Y si no, la que yo ocupo es el promedio de la estatura de los papás, o sea, talla de papá, mamá, dividido todo entre 2, y le suma 6.5 centímetros si es varón y le resta menos 6.5 centímetros si es niño. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí está con denominador común, por eso lo ven así, pero si lo dividen, pues es lo mismo tener 3 entre 2 que el 6.5. Entonces cualquiera de esas dos fórmulas ustedes pueden aplicar. ¿Cómo debemos de medir? Eso es bien importante. Todo niño menor de 2 años debe de medirse acostado, medido por 2 personas. Tiene que usar un infantómetro, como Dios manda, ¿verdad? Hay unos muy buenos que son portátiles de marca Seca, que se ven súper sencillos, pero correctos y exactos. Entonces, el infantómetro va a tener una parte no móvil o inmóvil, ¿verdad? Y esta parte que es la que da los pies, que es la parte móvil. Entonces, como los bebés se mueven un montón y ustedes tienen que ponerlos rectos, necesitan una superficie recta, una persona que mantenga la cabeza con esta parte justo en contacto con la parte que es inmóvil, ¿verdad? Y el niño tiene que estar acostado en plano perpendicular, o sea, viendo al techo, es como estar así, ¿verdad? Solo que en acostado, para que ustedes sepan que está la cabeza correctamente puesta y no le vaya a dar una mala medida. La otra persona debe de agarrar las piernitas, estirar las rodillas y tratar de que la planta del pie esté así, ¿verdad? No así, ¿verdad? Sino que recta, y mover la parte móvil para tomar una buena talla. Entonces, ¿hasta cuándo se mide de esta forma? Hasta los 2 años. Entonces, antes de los 2 años, nosotros no hablamos de talla, sino que hablamos de longitud. Después de los 2 años, nosotros sí hablamos de talla y ocupamos estadiómetros, idealmente graduados en milímetros. Ustedes van a ver que las básculas, la mayoría de las básculas no tienen, los estadiómetros que tienen son más sencillos y tienen centímetros y medio centímetro. Pero si uno se preocupa por tener un buen aparato, pues también se debe de fijar en comprar una báscula que tenga estadiómetro graduado en milímetros. Porque aunque los milímetros es poco, pero eso puede marcar una diferencia entre estar en un percentil normal y otro anormal. Entonces, es importante que ustedes sepan que a partir de los 2 años, nosotros los medimos de pie, ¿verdad? Podemos usar diferentes marcas de estadiómetro. El Harpener es el que más se utiliza en los estudios de investigación, ¿verdad? Tiene milímetros, o sea, está graduado en milímetros. Y por ejemplo, el Harpener tiene una cosa: usted no hace la medida, sino que en esta parte, que es la parte móvil, hay un contómetro y en el contómetro le sale el número, ¿verdad? Hay otros que son de ultrasonido ahora, y hay otros que tienen también mira láser, ¿verdad? Esos se conectan por Bluetooth a la computadora. Usted no hace la medida, sino que posiciona bien al paciente y la medida le sale en la pantalla de su teléfono o de la computadora. ¿Por qué? Porque es importante eso para evitar lo que en física estudiamos, que son los errores de paralaje, ¿verdad? Es decir, que si yo me pongo aquí, veo de no sé cómo, puedo hacer una diferencia en la medida de milímetros. Entonces, lo mejor es pues, ser lo más exacto posible. Es importante también que tiene que ser la misma persona que mida. Entonces, ustedes si se acercan a la consulta de endocrino de aquí, se van a dar cuenta que las enfermeras tienen que medir exacto. Pero nosotros adentro del consultorio medimos nosotros, y la medida válida es la que hace el médico. O sea, no quiere decir que solo el médico puede medir, eso no es real. Por ejemplo, donde yo me formé, la que medía era la enfermera.
y sabía medir bien. Entonces hay que enseñarles a medir. Aquí tienen un súper buen aparato de $2.500 allá en la consulta de pediatría, 2.500 o 300, que le da la medida por ultrasonido, pero miden con zapatos, ¿verdad? Entonces es importante que cuando ustedes vayan a medir un paciente, le quiten los zapatos, porque hoy los zapatos es como la hormona de crecimiento más rápida, ¿verdad? Le aumentan 10 centímetros, 7 centímetros o todo lo que quieran. Entonces, ¿cómo deben de posicionar el paciente? Descalzo. Lo pueden medir con calcetines si están en un lugar en donde hay mucho flujo de pacientes. El calcetín no le va a dar gran diferencia, pero lo ideal es medirlo descalzo. Tienen que asegurarse que los talones, los glúteos, los omóplatos y la parte más prominente del occipital estén en contacto con la superficie y tiran una línea perpendicular desde la comisura del ojo hacia la superficie acá o a la pared, y le tiene que estar en un ángulo de 90 grados, es decir, viendo recto. Si ustedes hacen esto o esto, la medida no es válida. Entonces tienen que tenerlo bien posicionado para que sea una buena estatura. Y esto lo tiene que hacer siempre la misma persona. Es decir, si yo lo veo hoy a este paciente y lo quiero medir en 4 meses, tengo que ser yo la que lo mida, idealmente en el mismo aparato. Estos aparatos también se calibran, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es, para medir, no se mide cada mes ni cada 2 meses, porque nosotros no crecemos cada mes, pero el crecimiento no es matemático. Con un mínimo de 3 meses se mide y con un máximo de 6 meses. Entonces, si los papás están preocupados porque quieren saber cómo mide el niño y en un mes no creció, más estrés les va a dar. O sea, no se mide como mínimo cada 3 meses y como máximo cada 6. Lo otro importante son los segmentos corporales. Hay una cosa, la brazada, que es esta, ¿verdad? Coincide con la estatura con una diferencia de 2 centímetros. Entonces, ustedes quieren saber si hay niños que tienen acortamiento de las extremidades superiores, miden brazada, ¿verdad? Y la brazada tiene que ser prácticamente igual que la estatura. Imagínense, vaya, que José medía 105 y la brazada me sale en 100. Y yo digo, ojo, eso no es normal, me puede salir en 103, pero no en 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente haya una hipocondroplasia, es decir, el niño no es acondroplásico, no es enanito, pero a veces hay hipocondroplasia, es decir, niños que son, o personas que son un poco bajas, porque tienen ciertos acortamientos del húmero o del fémur que son mínimamente notorios. Entonces, casi que uno dice, bueno, es bajo, nada más, y resulta que tiene una hipocondroplasia. Eso en otros países pues se pueden hacer estudios genéticos para poder encontrar la causa. Y también se llama envergadura o brazada, ¿verdad? Que y luego segmento inferior y segmento superior se pueden medir también. Quiero ver si no les traje. El segmento superior se utiliza un estadiómetro, solo que se ubica acá y se tiene una superficie similar a esta. Entonces ustedes sientan al paciente con los glúteos aquí bien rectecitos y lo miden, ¿verdad? Siempre con la parte móvil como que fuera el estadiómetro de Harpner, y ustedes pueden medir el segmento porque también pueden ver si hay acortamiento en el tronco también. Entonces, pero esas medidas sí ya las hacemos nosotros, ¿verdad? Ustedes pueden hacer envergadura y talla y el cálculo de talla diana, ¿verdad? Otra cosa importante es el estadio de pubertad. O sea, es diferente el crecimiento, como ya les mencioné, en los niños que no están en desarrollo con los niños que están en desarrollo. Entonces, es importante que ustedes también tengan a la par su cartilla de los estadios de talla. ¿Por qué? Es muy frecuente que hayan niñas, por ejemplo, que son altas, creciendo en el percentil 90, y de repente llegan a su consultorio a los 14 años, no crecen. Claro, iban al percentil 90, hizo una pubertad acelerada, empezó a desarrollar a los 8, dio la regla justo a los 10, ahí dio el estirón, nadie se dio cuenta, porque como era alta y crecía bastante,
y a los 2 años después de la regla ya no se crece. Entonces, cuando tiene 12 años, se quedó estancada ya, porque ya tiene su talla adulta, pero los papás no se dieron cuenta. Entonces, es bien importante también reconocer el estadio de pubertad. Entonces, esa niña que era alta al principio terminó promedio, o en 1,55, y los papás esperaban 1,70 de estatura, ¿verdad? Entonces, es importante también determinar eso. También nosotros dentro de las evaluaciones de gabinete hacemos esto que se llama edad ósea, ¿verdad? La radiografía de la mano sirve para saber la edad real del cuerpo. Ustedes grafican en base a edad de nacimiento, pero las niñas, por ejemplo, o niños que hacen pubertad acelerada o pubertad precoz tienen aceleración mínima de 2 años de la edad del hueso. Entonces, por ejemplo, las que empiezan botón mamario a los 8 no tienen 8, tienen 10 y medio de edad ósea. Entonces les quitan 2 años de crecimiento. Si ustedes, esta niña, en lugar de consultar a los 8, consultó a los 4, era una niña alta, que la talla genética la mandaba al percentil 25, pero va creciendo a 90, ojo, esa talla alta puede ser expresión de la posibilidad de una pubertad acelerada o pubertad precoz. Entonces a los 4 años ustedes le pueden hacer una edad ósea. Y si esa edad ósea sale acelerada, ustedes le pueden decir a los papás, mire, tenga cuidado, alrededor de los 6 años, hay que hacer 6, 7 años una reevaluación porque puede hacer el desarrollo antes y no terminar ahí. Entonces es importante hacer esto. Ahora, ¿qué se ve en el déficit de hormona de crecimiento? En el hipotiroidismo se ven edad ósea atrasada, ¿verdad? Toda edad ósea atrasada más de 2 años es patológica, ¿verdad? Si está en los primeros 2 años, si está en el rango de 2 años, eso es normal y le está dando posibilidad de crecimiento, mayor posibilidad de crecimiento. Entonces es importante siempre hacer la radiografía. Ahora hay que hacer el ejercicio de leerlas, ¿verdad? Porque no todos los radiólogos saben leer edades óseas. Los radiólogos de aquí, como nosotros de allá, mandamos edad ósea. Imagínense si vemos 16 pacientes cada uno, multiplican por 3 y a todos les dejamos edad ósea. Aquí dejamos edad ósea un montón. Entonces, los radiólogos de acá leen edad ósea, y alguna vez todavía hay edades óseas que no están correctamente interpretadas. Nosotros en nuestra formación en endocrinología es obligatorio que sepamos leer la edad ósea. Entonces se utilizan diferentes atlas como el atlas de Grolich y Pyle, que es el más utilizado, pero también hay un programa que se llama Bone Expert, que ustedes pueden se paga $10 por leer la radiografía, escanean la radiografía, la mandan, ¿verdad?, con los datos que les piden y les dan la interpretación. Entonces también esa es otra forma de hacerlo. Entonces se los explico porque no se pueden guiar por la lectura del radiólogo. Si ustedes le mandan una edad ósea a un radiólogo que casi nunca ha leído radiografía, se puede equivocar. O sea, yo ya he visto radiografías que son de 8 años que las leen de 10, o radiografías de 13 leídas de 17 años, y eso le cambia todo el panorama para la interpretación, ¿verdad? Este es un algoritmo bastante sencillo, ¿verdad?, para que ustedes sepan a quiénes tienen que referir y a quiénes todavía pueden vigilar. Entonces, primero, hacer una historia clínica adecuada. En el examen físico es básico todo el estudio antropométrico, incluyendo la talla diana, ¿verdad? Entonces, nosotros medimos a este paciente y resulta que la desviación estándar está mayor a la menos 2 desviación estándar, es decir, la talla está arriba del percentil 3. Yo le puedo hacer un control de 3 a 6 meses. Si la velocidad de crecimiento proyectada es 5 centímetros al año, ese niño está normal, creciendo adecuadamente, ¿verdad? Pero si la velocidad de crecimiento es menos de 5 centímetros, como les mencioné yo en el caso, entonces ese niño sí tiene que ser evaluado. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos exámenes generales orientados a si consideramos que en el examen físico hay alguna patología. O sea, si yo pienso que podría tener una enfermedad celíaca, tengo que evaluar para enfermedad celíaca. Si tiene anemia, lo veo pálido, tengo que hacer un hemograma y ver las causas de anemia también.
Pero desde el punto de vista hormonal, lo mínimo que yo debo de hacer es descartar hipotiroidismo, que es lo más frecuente. La enfermedad más frecuente que da talla baja, desde el punto de vista endocrino, entonces dejo TSH de tercera generación o T4, con T4 libre y T3 libre. Y una radiografía de la mano, ¿verdad? Una edad ósea, si se indica. Entonces, con esto, yo lo puedo mandar. Si yo he seguido a este niño, le mando una copia de mi curva, ¿verdad? Ahí grafico la talla diana y lo mando con estos estudios al endocrinólogo para que lo evalúe. ¿Y qué va a hacer el endocrinólogo? Ver si ese paciente tiene una variante normal o si tiene una variante patológica, ¿verdad? Y si tiene una variante normal, se lo va a regresar y les va a decir, mire, tiene esto, hay que seguirlo cada tantos meses. Eso es desde el punto de vista ideal, que se mantiene una buena comunicación entre el subespecialista y el resto de médicos. Por ejemplo, en España, donde yo me formé, así hacían, nos hablaban el equivalente de la unidad de salud, ¿verdad? Y nos preguntaban, mira, este niño ustedes lo vieron, ¿cómo lo encontraron? Vaya, sí, esto, tienes que seguirlo tanto, y si cambia de percentil hacia abajo, no lo reenvíes de nuevo. Entonces, acá es bien difícil. Nosotros damos altas de pacientes que van normales, creciendo en percentil 25, hacia su talla genética normal. Se le explica a los papás, se da de alta, y a los meses viene de regreso otra vez por talla baja. Entonces, por eso es bien importante la educación, ¿verdad? Entonces, volvemos al caso clínico, y aquí ya agregué un dato, que es la talla genética familiar. Entonces, o sea, la talla diana. Miren, este niño, José, tiene que crecer en el percentil 50 para 1,76. Está creciendo abajo de la menos 2 desviación estándar. Este definitivamente tiene algo, ¿verdad? Pero supongamos que José no esté en 105 de talla, sino que tiene siempre que crecer en línea 50, en percentil 50, y está midiendo 112 centímetros, y está en percentil 3. ¿Sería siempre bajo o no? ¿Quién se arriesga y da una opinión? ¿Sería bajo siempre? Yo creería que sí. Si yo soy bien estricta y uso la definición de talla baja, no está en la menos 2 desviación estándar, ¿verdad? Pero lo normal de crecimiento de un niño es la talla genética 5 centímetros abajo, 5 centímetros arriba. Entonces, si él tendría que estar en la 50 en promedio, la mínima sería la 25 y va en la 5. Entonces, sí es una talla baja, que se sale de la definición normal del libro. Por eso es bien importante que ustedes, cuando hagan la interpretación, tomen en cuenta la talla familiar. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. Supongamos que la talla diana no está en el percentil 50, sino que está en el percentil 3, ¿verdad? Que esta flecha está aquí abajo. ¿José sigue siendo bajo o no? No. Sí sigue siendo bajo por definición, pero, si la talla familiar está en 1,64 o 1,63, esa es una talla baja familiar, ¿verdad? Entonces, él tiene talla baja por definición, pero está en una variante normal, que es la talla baja familiar. Entonces, por eso es bien importante saber la clasificación de la talla. Otra forma, variantes normales y variantes patológicas. Y aquí voy corriendo porque ya solo me quedan 10 minutos. Variantes normales, 2, talla baja familiar y retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Entonces, este es un cuadro de resumen. Talla baja familiar, ¿qué significa? Nació de tamaño normal, tiene una historia familiar de talla baja, es decir, papás, abuelos o tíos bajos, ¿verdad? El crecimiento bajo se da después de los 2 o 3 años. Acuérdense que todos nosotros nacemos casi en el percentil 50. Y en los primeros 3 años vamos buscando nuestro percentil genético. Entonces, si yo nací en percentil 50, pero terminé en 1,64,
Yo crecí por el percentil 25 después de los 3 años. Entonces, en los primeros 3 años, ustedes pueden ver cambios hacia arriba o hacia abajo, porque el niño se está buscando su camino genético, ¿verdad? Pero busca el carril y ahí, por ejemplo, se mueve al carril 10 y se queda en el 10 creciendo sobre el 10, ¿verdad? No se mueve al 10 y sigue bajando, eso sí no es normal, ¿verdad? Entonces, en la talla baja familiar, empiezan a decrecer su crecimiento después de los 3 años de vida, pero crecen bien, tienen una pubertad en edad normal, ¿verdad? Y tienen un ritmo de crecimiento lento, o sea, crecen, pero tienen que crecer, aunque sean lentos, los mínimos 5 centímetros al año, si no botan percentil. Inicia la pubertad normal y la talla final es baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genéticamente mi familia me jaló el percentil 5, el percentil 3, ¿verdad? Pero hay que tener aquí un cuidado, y es que la talla baja familiar, no siempre, o sea, yo puedo creer que el paciente que está ahí, que los papás que están ahí son bajos porque son una talla baja familiar, y resulta que el papá tenía un déficit de hormona de crecimiento, terminó bajo y nunca lo estudiaron. Entonces, la talla baja familiar es un diagnóstico de descarte. O sea, todos los que yo creo que tienen talla baja familiar, tengo que descartar déficit de hormona de crecimiento antes, para poder decir que tienen una variante normal. Y el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo son todos aquellos niños, nacen normales, pero son los niños que se tardan en desarrollar, es decir, son los primeros en la fila. Sus compañeros pegaron al estirón, allá por los 15 años o 14 siguen siendo los primeros en la fila. Después de las vacaciones de bachillerato, ¡pum!, crecieron y ya no son de los primeros en la fila, son del promedio o del final. Entonces son los que tienen maduración ósea retardada. Entonces su estirón de pubertad lo dan después, ¿verdad? Y eso también es una variante normal. Pero dependiendo de qué percentil tengan, así también tienen que ser estudiados. Entonces, estas dos variantes, yo no puedo ver 2 papás bajos con el niño bajo y decirle, no, usted no se preocupe, es una talla baja familiar, su hijo no tiene nada, sin haberle hecho nada. O sea, tengo que hacer mínimo edad ósea, pruebas tiroideas y ver una velocidad de crecimiento y ver si crece bien, ¿verdad? O sea, que cualquiera de estas dos variantes tienen que estudiarse para descartarse. Y luego hay una combinación, que son familias bajas que hacen retraso de crecimiento. Y estos, aunque sea normal, terminan en una talla baja. Los que son retardados, miren, terminan en una talla normal, pero estos terminan bajos. Entonces, estos pueden, aunque sean variante normal, ser candidatos a recibir tratamiento con hormona de crecimiento. Y aquí están los diferentes patrones de crecimiento. Por ejemplo, un niño que tiene pequeño para edad gestacional hace el hipocrecimiento intrínseco. Es decir, nació pequeño y no se recuperó, lo que no hicieron catch-up. Entonces, miren, crecieron normal, pero terminaron bajos. Pero su velocidad de crecimiento es normal, ¿verdad? O aquí está también la talla baja familiar, ¿verdad? Crecieron normal, se ubicaron bajo y siguieron creciendo, pero terminaron bajo. El crecimiento retardado, que es como el retraso de crecimiento que les acabo de presentar, crecieron bien, en algún momento bajaron percentil, pero siguieron creciendo bien, pegaron estirón y se metieron de nuevo a la curva que traían inicialmente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista endocrino, nosotros no soltamos a alguien aquí, lo seguimos para asegurarnos que lleguen a una talla normal, ¿verdad? Aunque sea una variante normal. El crecimiento atenuado, este crecimiento es el crecimiento patológico. Y grábenselo bien. Miren, nació normal, iba creciendo bien y ahí por los 3, 4 años empezó a descender curva. Y miren, descendió. Este niño tiene algo, ¿verdad? Tiene un hipotiroidismo, tiene un déficit de hormona de crecimiento, un síndrome no. ¿Por qué? Porque nació normal, ¿verdad? Entonces son niños que tienen problemas adquiridos. Y este patrón de crecimiento es el que se tiene que aprender en foto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Porque cuando ustedes grafiquen y tengan esto, digan, ok, lo tengo que mandar a endocrinología. Y yo les voy a comentar algo que siempre les comento, ya solo tengo como 7 minutos.
mi primera paciente que yo diagnostiqué con hipotiroidismo adquirido fue referido por un médico en año social de Oriente por talla baja. ¿Verdad? La niña tenía 10 años y medía lo de una niña de 4 años. Como en la foto que les mencioné. Llenita, cachetoncita pálida, como aguadita, el pelo seco, opaco, ¿verdad? Y le pregunto yo a la señora, mire, ¿y la niña va a la escuela? Porque tenía 10 años, ¿verdad? Y es lógico que vaya. Y me dice, no. ¿Y por qué? Le digo, es que la maestra no me la recibe por chiquita. O sea, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. ¿Verdad? Uno puede ir a la escuela, no importa lo que mida. Entonces, el médico lo mandó incluso con sospecha clínica, sin exámenes, ¿verdad? Y el médico no se equivocó, tenía un hipotiroidismo. Aquí le hicimos los exámenes, le diagnosticamos el hipotiroidismo adquirido. ¿Por qué? Alrededor de los 4 años ha de haber adquirido el hipotiroidismo porque se quedó con esa talla, ¿verdad? Y lo que crecía es poquito, entonces más o menos andaba una talla de 4 o 5 años. Cuando se les da ya el tratamiento con la levotiroxina, empiezan a crecer como que ustedes la estuvieran inyectando con hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que le faltaba era su hormona tiroidea para crecer. Y recuperan estatura. Sí, se vuelven a su carril familiar. Difícil, ¿verdad? Se meten a curva. Pero si se tardaron tanto, 6 años en diagnosticar a esta niña, pues sí tuvo un impacto en una reducción de centímetros de su talla genética final, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante siempre pensar en el diagnóstico lo más oportuno y rápido posible, ¿verdad? Otras enfermedades que tienen que ver con endocrinología y con indicación de hormona de crecimiento, el déficit de hormona de crecimiento, el síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi, que no es talla baja, ¿verdad? Es una indicación porque la hormona también sirve para mejorar el porcentaje de grasa corporal y por eso se ocupan estos niños. El niño pequeño para edad gestacional que no hace catch-up, es decir, que no se mete a curva, y también los niños que tienen enfermedades crónicas como la insuficiencia renal. Así rapidito, los hipocrecimientos patológicos también pueden ser armónicos y disarmónicos. Entonces, los disarmónicos, acuérdense de las medidas de segmentos, son todas las displasias óseas. Ahí hay, si ustedes revisan el Smith, ahí van a ver 5.000 displasias óseas, ¿verdad? O sea, la condroplasia, que es lo que nosotros más comúnmente vemos, pero hay hipocondroplasias, hay muchos diagnósticos en esta clasificación, pero tienen que acordarse que todos nacen pequeños, ¿verdad? Entonces eso les va a ayudar, la medición de segmentos y que hayan nacido pequeños, en poder diagnosticar o sospechar una displasia ósea. Y adquiridos, pues todos los que nacen normales y que puedan adquirir en el transcurso de su vida un déficit de hormona de crecimiento o alguna enfermedad crónica que no los deje crecer. Y aquí está un listado de los hipocrecimientos patológicos. Ahí van a ver el hipotiroidismo, el déficit de hormona de crecimiento, el síndrome de Cushing, raquitismo, la pubertad precoz, enfermedades gastrointestinales, hepáticas, o sea, miren todo, ¿verdad? Todas las enfermedades no diagnosticadas y no tratadas adecuadamente pueden tener una expresión de talla baja, ¿verdad? No todas ellas van a necesitar hormona de crecimiento, solo algunas de ellas, pero sí es bien importante que ustedes las conozcan y las piensen para buscarlas. Aquí están otras también, ¿verdad? Las nutricionales, psicosociales y estas pues que tienen que ver con el déficit de hormona de crecimiento. Hay unas displasias esqueléticas como el síndrome de Levy-Weill, que aquí ya está estudiado genéticamente, la alteración en un gen que se llama gen SHOX, que es el mismo gen que le falta a las niñas con el síndrome de Turner. Entonces, el síndrome de Levy-Weill sí puede tener tratamiento con hormona de crecimiento porque tiene mutación en este gen, ¿verdad? Que ya fue estudiado por el síndrome para dar tratamiento en el síndrome de Turner. Existe un término que es la talla baja idiopática,
que es un término que quizás con el tiempo va a desaparecer, y que es, en resumidas cuentas, la talla baja idiopática. Son todos aquellos niños que son bajos, que yo ya les hice todos los estudios, descarté enfermedades crónicas, no tienen deficiencia de hormona de crecimiento, las edades óseas están normales, pero son bajos. Entonces eso se llama talla baja idiopática, es decir, talla baja que yo no sé por qué es, ¿verdad? Crecen bajos, pero crecen bien, es decir, la velocidad de crecimiento es normal, pero crecen en un percentil bajo y terminan bajos. Algunos de ellos ya se están estudiando genéticamente. Esta es la curva, miren, va bajo pero va creciendo bien, entonces terminan bajos, ¿verdad? Entonces estos se están estudiando genéticamente para ver si hay alteraciones genéticas funcionales que expliquen la talla y que se pueda ya oficialmente indicar la hormona de crecimiento en estos pacientes para que no terminen bajos. Y este que les quería traer, el síndrome de Laron, es un síndrome súper raro que está descrito en 2 poblaciones a nivel mundial. Una la describió el doctor Paul Sanger en Estados Unidos, pero con pacientes, no me acuerdo si es de África, y estas que le he traído acá, que son de una población ecuatoriana estudiada en Estados Unidos. Estas personas las llevaron con el doctor Guevara, que es quien los descubrió esta población en Ecuador. Ellos viven el pueblo está en una montaña, en puntas de montaña, entonces bien aislados, y ellos se mezclan entre ellos o entre unos pueblos cercanos. Entonces estas personas tienen una peculiaridad, tienen una resistencia o una deficiencia del IGF-1, no producen IGF-1 y por eso son bajos. Entonces es la única indicación para recibir tratamiento con IGF-1, tener síndrome de Laron, ¿verdad? Pero ellos no mueren de cáncer, ¿verdad? Nadie de ellos tiene cáncer, entonces los están estudiando para poder determinar qué es lo que ellos tienen que los está protegiendo del cáncer, para poder eso trasladarlo a la población en general. Entonces aquí están, miren, ellos son los mismos ellos, ¿verdad? Ellos chiquitos, de niños, y ellos adultos, ¿verdad? Son extremadamente bajos. Y si ustedes lo ven en la calle, creo que lo primero que se les vendría a la mente sería tal vez una acondroplasia, aunque no tienen las características faciales de acondroplasia, pero por la estatura ustedes podrían pensar que es eso, ¿verdad? Y es un síndrome de Laron. Entonces a ellos se les mide el IGF-1 y se diagnostica, y ya se puede hacer un diagnóstico genético también. Entonces es una deficiencia del IGF-1, es un desorden autosómicamente recesivo, es decir, los 2 papás deben de tener la mutación, ¿verdad? Es causado por una deficiencia en el receptor, es decir, tienen IGF-1 pero no funciona, y el caso es la prevalencia de 1 a 9 en 1 millón de nacidos vivos, ¿verdad? Es causa de baja estatura y resistencia al cáncer. Esto es súper típico de esta población, por eso se los enseño. El otro es el síndrome de Turner. Esta foto se la pueden grabar, ¿verdad? Es la primera foto descrita por el doctor Ulrich para describir el síndrome. En Europa el síndrome de Turner se llama Ulrich-Turner, porque para ellos Ulrich lo describió por primera vez, y nosotros en América, como vamos más como los Estados Unidos, pues nosotros le llamamos Turner, ¿verdad? Pero son niñas que se caracterizan por tener talla baja. Las niñas que son monosomía, ya les voy a decir qué significa eso. Esta es la niña típica con síndrome de Turner. Talla baja, cuello alado porque nacen con un hidroma quístico, cúbito valgo, es esto, es esto. Las mamas están más separadas, el tórax es un tórax como en escudo, ¿verdad? Pero esto es típico, ¿verdad? Que es un cariotipo leído 45,X, es decir, que en el par sexual le falta el cromosoma X completo, ¿verdad? Y eso, la ausencia completa del cromosoma X, da las características físicas de la foto anterior. No les traje eso, pero sin embargo, hoy, desde el punto de vista genético, desde que avanzó la genética, se pudo descubrir otros cariotipos que daban origen al síndrome de Turner.
Niñas que tienen células 45X y otras 46XX, ¿verdad? Niñas que tienen 46X, pero el segundo X es en anillo, o niñas que tienen 46X y el segundo X solo tiene los brazos largos y no tiene el brazo corto. Y ellas también son diagnosticadas con síndrome de Turner, pero genéticamente como un mosaicismo. Entonces, fenotípicamente, ¿cómo vemos nosotros esas pacientes? Normales, solo que su única expresión de la alteración genética es la talla baja. Y si yo hago una ultrasonografía pélvica, no voy a encontrar ovarios, o voy a encontrar cintillas ováricas u ovarios rudimentarios. Entonces, ojo, toda niña que se envía para estudiar por talla baja, además de los exámenes que les mandé, que les enseñé, tiene que tener un cariótipo. Y el otro diagnóstico que recientemente se indicó hormona de crecimiento es el de los niños con Silver-Russell. Son niños que nacen pequeños, son pequeños y es bien importante ver, tienen bastante frente, ¿verdad? Entonces ellos ya se puede hacer estudio genético y se diagnostican con el síndrome de Silver-Russell y pueden recibir tratamiento con hormona de crecimiento. Y el déficit se lo voy a decir, uy, que me pasé, rapidísimo. El déficit de hormona de crecimiento es básicamente no producción de hormona de crecimiento, puede ser total o parcial, ¿verdad? Entonces el total no crece, el parcial crece, pero crece a medias, ¿verdad? Entonces les va a tirar la curva hacia abajo, va a tener un patrón atenuado de hormona de crecimiento. Esta es una forma de clasificarlo en total, parcial, total o parcial, aislado o combinado, es decir, solo déficit de hormona de crecimiento o combinado la deficiencia con otras hormonas que salen de la hipófisis como la TSH, ¿verdad? Se debe a una secreción deficiente de hormona de crecimiento, pero puede ser a nivel hipofisiario, aunque también puede ser a nivel suprahipofisiario en el hipotálamo, que la hipófisis esté normal, pero que el hipotálamo no le mande GHRH, ¿verdad? Hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces la adenohipófisis no funciona, ¿verdad? Y luego estos que son súper raros, son niños que pueden generar hormona de crecimiento normal, tener un IGF-1 normal, pero no funcionar a nivel del receptor del cartílago de crecimiento. Entonces tienen patrones atenuados, es decir, mire, este niño crecía en línea 50 y se desvió hasta la 3, ¿ve? Y si hubiéramos dejado pasar el tiempo, baja de la 3. Este es un patrón atenuado que debe de ser estudiado, ¿verdad? Y para terminar, esto, o sea, cada diapositiva es un capítulo completo o parte de un capítulo. Así es que yo le voy a mandar 2 artículos que se los voy a mandar a sus representantes, porque a mí lo que me interesa no es que diagnostiquen un déficit de hormona de crecimiento, es que lo identifiquen, ¿verdad? Entonces, mis preguntas van a ir más orientadas a la talla baja en general, ¿verdad? Pero tienen que recordar que yo pongo un pool de preguntas, pero los jurados no pueden modificar, ¿verdad? Entonces yo les mando los artículos a ellos también para que sepan qué es lo que les di de información. Y ahí dentro de los artículos hablan un poco ya más específico de cada una de estas patologías. No sé si tienen alguna duda. O sea, este tema es un tema que debería durar por lo menos 3 clases, ¿verdad? Pero esto es para que ustedes tengan como un esbozo general. Los que sean pediatras pues van a poder pues ahondar más en este tema, o a los que les interese leer, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces se pueden ir a